Imagina despertar y leer esto. Un presidente detenido. Un país sin jefe de Estado. Aviones, tribunales, petróleo y una potencia extranjera diciendo que va a administrar tu nación. Eso es exactamente la versión que empezó a circular en las últimas horas y que ha sacudido redes sociales, medios alternativos y conversaciones políticas en todo el mundo. ¿Estamos ante un hecho histórico real o ante una narrativa diseñada para reescribir la realidad política de un país entero? Hoy no vamos a repetir titulares. Hoy vamos a ordenar la información, separar hechos de versiones y entender por qué Venezuela vuelve a ser el centro del tablero mundial. Quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es solo Venezuela. Para entender lo que está ocurriendo, primero hay que responder algo básico. ¿Por qué Venezuela? Venezuela no es solo un país en crisis política. Es uno de los territorios con las mayores reservas de petróleo del planeta, una posición geográfica estratégica y una historia reciente marcada por sanciones, presiones externas y disputas internas de poder. Desde hace años, Estados Unidos mantiene sanciones económicas. Sectores de la oposición buscan apoyo internacional. El oficialismo denuncia intentos de intervención. La región está dividida entre aliados y críticos. Nada de esto ocurre en el vacío. Cuando Venezuela se mueve, tiembla el mapa regional. En las últimas horas comenzó a circular una narrativa explosiva. Una supuesta operación directa de Estados Unidos, la presunta detención de Nicolás Maduro, su eventual traslado a Nueva York para enfrentar graves cargos, declaraciones atribuidas a Donald Trump hablando de administrar el país hasta una transición, un tribunal venezolano declarando una ausencia forzada del presidente y países de la región reconociendo una figura interina. Todo esto presentado como si ya hubiera ocurrido. ¿Quién gana con esta historia tal como se está contando? Las declaraciones atribuidas a Donald Trump son especialmente llamativas. Hablar de gobernar o administrar otro país, aunque sea en un plano discursivo, no es menor. No solo impacta en Venezuela, sino en América Latina, Europa y el orden internacional. Históricamente, el lenguaje ha sido una herramienta tan poderosa como cualquier acción directa. Cuando un líder dice algo así, incluso sin hechos confirmados, envía señales, genera presión, mueve mercados y condiciona aliados. En política internacional, la narrativa también es poder. Desde el lado venezolano, el relato es completamente distinto. El discurso oficial habla de intervención externa, violación de la soberanía, intentos de convertir al país en una colonia y manipulación informativa. La figura de la ausencia forzada abre un debate complejo. ¿Quién define cuándo un presidente no puede ejercer? ¿Qué instituciones tienen legitimidad para decidirlo? ¿Qué pasa cuando el conflicto político entra al terreno legal? Aquí no hay una sola verdad, hay dos países hablando al mismo tiempo. Hay algo que nunca desaparece del fondo de esta historia: el petróleo. Cada vez que Venezuela entra en crisis, el mercado energético se tensiona. Las empresas miran, las potencias calculan. Hablar de que compañías extranjeras se harían cargo de la industria petrolera no es un detalle técnico, es el corazón económico del país. Y por eso, para muchos analistas, esta crisis no se explica solo en términos políticos. Vivimos en la era donde una historia puede nacer en redes, escalar a titulares y convertirse en verdad emocional antes de verificarse. Aquí ocurre algo clave. La velocidad supera a la confirmación. La emoción supera al dato. El relato supera al hecho. Eso no significa que nada sea real. Significa que hay que mirar con cuidado, porque cuando todos creen una versión, incluso sin pruebas, el efecto político ya ocurrió. Llegamos al punto más importante.
Hay solo dos escenarios posibles. 1. Estamos ante un punto de quiebre histórico en la región. O 2. Estamos frente a una narrativa diseñada para moldear percepción, presión y legitimidad. Ambos escenarios tienen consecuencias reales, y ambos nos obligan a preguntar: ¿quién controla la información? ¿Quién se beneficia del caos? ¿Quién paga el precio? Venezuela vuelve a estar en el centro del mundo, no por casualidad, no por accidente. La pregunta no es solo qué está pasando, sino quién quiere que creamos que está pasando eso. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva etapa histórica en América Latina? ¿O estamos siendo testigos de una batalla silente por el control del relato? Déjame tu opinión, porque en tiempos como estos, pensar críticamente es más importante que nunca.